El 11 de noviembre, las principales fuerzas políticas del país anunciaron la hora del pueblo. El nucleamiento era un acuerdo pragmático para presionar a los militares y lograr elecciones. Nuestra Argentina, expresaron en uno de sus documentos iniciales, es hoy un territorio ocupado por intereses extranjeros, con sus piezas claves en poder del imperialismo. Por una gran suerte, a través de un amigo común, conozco a Jorge Daniel Paladino. En ese momento Paladino era el delegado de Perón en la Argentina y era secretario del partido, o del movimiento, porque en ese momento ellos no estaban organizados como partido. La primera reunión nomás, que la tuvimos en un restaurante, me di cuenta que podíamos coincidir, porque incluso Paladino me dijo, nosotros representamos las dos fuerzas populares. Y fíjese que es uno de los primeros reconocimientos del peronismo de que el radicalismo era una fuerza popular, porque en los antiguos entreveros que tuvimos con ellos, siempre a nosotros nos colocaban un poco a la derecha. Tuvimos conversaciones que ya, por supuesto, con la intervención del doctor Balbín de casi 6 meses. Yo diría que este fue uno de los mejores secretos guardados en la política argentina, porque a veces ustedes, los hombres que están en estas lides periodísticas, quieren la primicia y una cosa anticipada puede malograr una buena iniciativa. No estaba ni en el radicalismo ni en el peronismo quizá preparado para una conciliación. Por eso es que había que mantener el secreto. Perón le manda una carta a Balbín, donde él le dice que está descarnado y que desea buscar la Unión Nacional. Balbín se la contesta esta carta. Justo cuando ya estaban las cosas prácticamente listas como para hacer, que le quiero decir que Perón lo que buscaba era la coincidencia con el radicalismo. Y Balbín dijo, no, tienen que ser todos los partidos políticos, por pequeños que sean, que busquen la institucionalización del país. Es decir, el fin de esta conciliación era, entre todos, ver cómo podíamos institucionalizar el país y después sostener la democracia. Y justo en ese momento el doctor Gallotelli, que era secretario general del Partido Demócrata Progresista, y el señor Manuel Rawson Paz, que había sido un hombre que había militado en los comandos civiles, un notorio dirigente de la Revolución Libertadora, lo ven al doctor Balbín con los mismos propósitos. Entonces el doctor Balbín le pide que intervengan frente a las demás fuerzas políticas para ver la forma de encontrar una conciliación. Y esto se concreta en una reunión que incluso yo podría hacer, para que se dé cuenta de cómo se actuaba de muy buena fe. Una pequeña anécdota, que parece anécdota pero que es muy importante. El documento original, que se llamó La Hora del Pueblo, por eso después este agrupamiento, los periodistas le dieron el nombre La Hora del Pueblo, lo hizo Paladino. Cuando tenemos la primera reunión que se hace en la casa de Rawson Paz, hay ciertas correcciones, ideas a incorporar que cada uno de los partidos da. Como consecuencia se designa a Paladino y a mí para hacer la redacción final. Al día siguiente el doctor Paladino tenía que encontrarse con el doctor Serrano Lima, que no había participado de esa reunión, para invitarlo. Nosotros teníamos la reunión pública esa tarde en la Avenida de Mayo al 600. Y me dice, yo no puedo realmente participar en la redacción, hágalo usted, Vanoli, nos encontramos a las 4 de la tarde, una hora antes. Fíjese que Paladino no pudo llegar a las 4 de la tarde, y cuando llega a las 5 ya estaban todos los periodistas, estaban todos, yo le digo, Paladino, ¿quiere verlo? Dice, no, si usted lo hizo está bien. Es decir, no estoy hablando de Vanoli, estoy hablando de un hombre que representaba el radicalismo. Es decir, fue un episodio realmente muy generoso de parte de las fuerzas políticas, creyéndonos unas a otras. El gobierno militar cree que es necesario hacer un acuerdo de partidos políticos y fuerzas armadas. Esto fue impulsado fundamentalmente por el coronel Cornicelli, un brillante militar que lo asesoraba, que era uno de los hombres que estuvo con Perón incluso en Madrid, enviado por la NUCE para convencerlo a Perón de que esta vez iba en serio, que no iba a haber una situación donde el peronismo fuera proscripto, como había sido otras veces. Es decir, yo con el tiempo, porque uno cuando está en el medio del proceso a veces no lo analiza serenamente, yo me di cuenta que lo que se pretendía era un gobierno de transición, es decir, no provocar una situación abrupta
que después el tiempo indicó que no fue lo más conveniente. Si el gobierno del peronismo, no hay duda que tenía serias contradicciones internas, nos llevó a lo que nos llevó después. Yo con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que en aquel momento se llamó el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, porque en definitiva quizá el error que tuvo esta idea era que tenía nombre propio, es decir, esta idea significaba la candidatura a presidente del general Lanuse. Entonces, por supuesto que había una gran retracción, porque no se puede llevar a cabo una idea de unión nacional, incluso civiles y fuerzas armadas, pretendiendo la imposición de un candidato. Nosotros radicales nos opusimos tenazmente. Yo me acuerdo de una conversación con el coronel Cornicelli, donde yo le dije, miren, nosotros no vamos a participar en esto. Pienso que el peronismo tampoco lo va a hacer. Pero si yo no voy a ponerme a pensar nada más que en radical, yo diría que ojalá ustedes lo lleven de candidato al general Lanuse, porque le vamos a ganar la elección. Es decir, era un descrédito muy grande que tenía ese gobierno en esos momentos. Es decir, el fracaso de la Revolución Argentina la llevaba el general Lanuse sobre sus espaldas, así que no había duda de que no tenía posibilidades. Pero por supuesto, Perón no aceptó estas propuestas, y en definitiva eso fue un esbozo de una idea que yo diría que nunca se llegó a tratar orgánicamente. Siempre fueron conversaciones donde tanto el peronismo a través de Paladino y el radicalismo a través del doctor Balbín rechazamos esta idea.